Los Borlgor, así los llamaban los pocos que se atrevían a hablar de ellos, criaturas silenciosas, invisibles a los ojos comunes, pero capaces de imitar la voz humana con una precisión escalofriante. Según los ancianos de las aldeas del Ártico, estas entidades no caminaban, se deslizaban entre las frecuencias del aire, alimentándose del eco de las almas perdidas. Esta no es una leyenda inventada para asustar soldados. Es un relato extraído de informes reales del Ejército Rojo, archivados durante décadas en registros clasificados y testimonios de veteranos que preferían callar antes que ser tildados de locos. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo entero miraba hacia el frente occidental, un grupo de operadores soviéticos fue destinado a una base remota en el Ártico Oriental. Su misión era clara: interceptar señales enemigas. Pero lo que encontraron allí no era humano, ni tampoco estaba del todo vivo. La historia que estás a punto de escuchar no aparece en los libros de historia. No se enseña en las escuelas, pero entre los viejos soldados aún se susurra como una advertencia. Prepárate para adentrarte en un relato oscuro, perturbador y profundamente humano, donde los límites entre la realidad y el horror se desdibujan bajo la nieve eterna. Bienvenido al canal Relatos Oscuros de Guerras, donde las memorias olvidadas y las sombras ocultas salen a la luz. Si estas historias te llegan, suscríbete al canal para formar parte de nuestra legión. Sin más demora, vamos directo al punto. Durante el invierno de 1944, en una base de comunicaciones soviética en el Ártico Oriental, el capitán Víctor Dragunov, especialista en señales del Ejército Rojo, interceptó una transmisión imposible. El equipo partió al amanecer, envuelto en un silencio que dolía en los oídos. La nieve crujía bajo las botas, pero no había viento, ni aves, ni señales de vida. Solo un cielo plomizo y una línea blanca infinita que parecía engullirlos lentamente. El frío era insoportable, pero lo que calaba más profundo era la sensación de que algo antiguo, los estaba observando desde debajo del hielo. Jakob Voss, el operador de radio alemán, caminaba al final de la fila, con el transmisor pegado al pecho como si fuese un talismán. Llevaba años huyendo de los fantasmas de su pasado, pero nada lo había preparado para escuchar aquella voz. No era una transmisión común, había una cadencia imposible, una imitación casi perfecta del tono humano, pero sin alma. A su lado, Eleanor Carver mantenía el paso con dificultad. Sus dedos estaban entumecidos y la visibilidad se reducía con cada ráfaga. Sin embargo, lo que más la inquietaba no era el entorno, sino el comportamiento de Jacob. Murmuraba en voz baja, como si respondiera a alguien que solo él podía oír. Eleanor trató de hablarle, pero él no respondió. Su mirada estaba fija en algún punto más allá del horizonte, como si sus pensamientos hubieran quedado atrapados en otro tiempo. El teniente Morel ordenó: detener la marcha. Estaban cerca. La señal se hacía más nítida, más insistente. Misha Korolenko, el joven francotirador, se adelantó con su visor térmico. No detectó cuerpos vivos, pero sí un contorno, una forma metálica semienterrada a unos 100 metros. Al aproximarse, todos sintieron la misma opresión en el pecho, como si el aire se volviera más espeso. Y entonces lo vieron. El fuselaje oxidado del XC-98 emergía entre la nieve como una herida abierta en el paisaje. Las alas estaban torcidas, cubiertas de escarcha, y la cabina destruida aún conservaba restos congelados de lo que alguna vez fueron instrumentos. Pero lo más perturbador era el silencio que lo rodeaba, un silencio absoluto, roto únicamente por el transmisor de Jacob, que volvió a activarse por sí solo. La voz, esa voz rota y temblorosa,
repetía con una claridad desgarradora: «No nos olviden. Jacob, Jacob, ¿dónde estás?» Él se detuvo en seco. Esa era la voz de Friedrich, su compañero de escuadrón, que desapareció en una misión de reconocimiento en 1939. Jacob se giró lentamente, con los ojos desorbitados, y susurró: «Él no está muerto. Yo lo dejé, pero no murió ahí». El rostro de Morel se endureció. Eleanor retrocedió un paso, sintiendo que algo bajo sus pies se movía sutilmente. Misha levantó el rifle. Nadie sabía lo que ocurría, pero todos comprendieron que no era solo un avión abandonado lo que habían encontrado. Era una trampa, una puerta entre este mundo y otro más profundo, uno donde las voces se quedan atrapadas. En la madrugada siguiente, con los motores emitiendo un zumbido apagado y constante, el grupo avanzó en vehículos oruga, diseñados para soportar la brutalidad del terreno ártico. El cielo aún estaba oscuro, pero una aurora boreal dominaba el horizonte con una intensidad que ninguno de ellos había presenciado antes. No era la belleza habitual de luces danzantes. Era algo más pesado, más denso. Los haces verdes y púrpuras formaban figuras simétricas en el aire, curvas imposibles que parecían grabarse directamente en la retina. Eleanor, aunque no comprendía su significado, sintió un peso en el pecho al mirarlas. Jacob, en cambio, apartó la vista de inmediato. Su expresión cambió al reconocer lo que veía. Símbolos. Algunos tan antiguos que ni siquiera los libros malditos que había visto durante las expediciones de las SS se atrevían a explicarlos por completo. «Esos signos», murmuró, con la voz quebrada por el miedo y el frío, «no deberían estar ahí. Son sellos en contención, diseñados para mantener algo encerrado». El teniente Morel se giró con el ceño fruncido. No le gustaban las supersticiones, pero conocía el historial de Jacob. Había sido parte de la Ahnenerbe, aquella división secreta alemana que había excavado tumbas y ruinas en busca de conocimientos prohibidos. Jacob no hablaba mucho de su pasado, pero aquella noche su rostro revelaba un terror auténtico. «¿Contener qué?», preguntó Misha, apretando su rifle contra el pecho. «Lo que habita entre las frecuencias, lo que nunca debió tener voz», respondió Jacob temblando. Las luces de la aurora se intensificaron por unos segundos. Los vehículos comenzaron a fallar, uno tras otro, como si la maquinaria se negara a seguir avanzando. El silencio volvió, cortante, apenas roto por el viento. Pero debajo de ese silencio, algo vibraba, una frecuencia baja, como un susurro enterrado en el hielo. No lo escuchaban con los oídos, sino con los huesos. Eleanor tomó el estetoscopio por instinto, como si esperara oír un pulso invisible. Lo que percibió no era un latido humano, era algo más antiguo, irregular, como si el mismo suelo respirara con lentitud. La aurora empezó a torcerse, deformando sus patrones hasta que los símbolos dejaron de ser reconocibles. Jacob lo entendió de inmediato. Los sellos estaban rotos. Alguien o algo había liberado lo que alguna vez fue confinado en las profundidades de la tundra, y ahora estaba despierto. Llegaron al punto exacto marcado en las centenas en coordenadas, y allí estaba el XC-98, silencioso y monumental, emergía de la nieve como una reliquia maldita, su fuselaje cubierto por una fina capa de escarcha que reflejaba la luz verdosa de la aurora. Pero lo más inquietante no era su presencia, sino su estado. No había rastros de deterioro natural. Las hélices permanecían intactas, como si jamás hubiesen girado con fuerza. Las ventanas, aunque cubiertas de hielo, no mostraban signos de impacto, y el número de identificación, pintado con precisión militar, parecía recién grabado.
El vehículo no debía estar ahí. Se suponía que se había perdido en medio del Atlántico Norte hacía más de 5 años. Sin embargo, lo tenían delante, enterrado parcialmente, pero erguido como si hubiese descendido de forma controlada, o como si algo lo hubiese colocado allí con sumo cuidado. La puerta lateral estaba entreabierta. Un vacío oscuro los invitaba a cruzar el umbral. El equipo se detuvo frente a la entrada. Nadie dijo una palabra. Jacob bajó, primero, con la radio colgando de su hombro, encendida. Morell levantó la linterna y Eleanor tomó su botiquín con manos temblorosas. Misha revisó la carga de su rifle, tragando saliva, sin quitar los ojos del fuselaje. No había viento, no había sonidos. La atmósfera se volvió tan pesada que incluso respirar parecía un esfuerzo antinatural. Al pisar el primer escalón metálico, Eleanor sintió como si el aire se adelgazara, como si algo drenara el calor de su cuerpo desde dentro. Una presión invisible los envolvía a todos, y entonces ocurrió. Desde el interior de la aeronave, sin previo aviso, la misma voz que los había guiado hasta allí se escuchó de nuevo. No salía de la radio. No provenía de ningún altavoz. Era como si las paredes del avión hablaran. Jacob, Jacob, ¿nos oyes? Era un murmullo seco, hueco, como el eco de alguien atrapado bajo el hielo. Eleanor se estremeció. Jacob se detuvo en seco. No era la primera vez que escuchaba esa voz, pero esta vez venía desde adentro, desde muy cerca. Misha giró en dirección al sonido, alzando la linterna. Las paredes interiores del avión estaban intactas, aunque cubiertas por una fina capa de escarcha. Había marcas en el metal, como si alguien o algo hubiese intentado salir desde dentro con desesperación. Uñas, garras, no podían saberlo. Morell levantó el puño en señal de silencio absoluto, y durante un instante eterno no se oyó nada más que la respiración contenida de los cuatro, hasta que un golpe seco retumbó desde un fondo del pasillo, uno solo, como si algo acabara de despertar. Dentro del avión, el ambiente era aún más gélido que en el exterior. El hielo cubría cada rincón, formando estalactitas que colgaban del techo como dientes cristalinos. El grupo avanzó lentamente por el pasillo estrecho, iluminando con linternas lo que quedaba de la cabina. Fue entonces cuando los vieron. Los cuerpos de los pilotos aún estaban en sus asientos. Congelados, sí, rígidos por el paso del tiempo, pero no colapsados ni descompuestos como cabría esperar después de 5 años desaparecidos. Sus uniformes estaban intactos, las manos aún aferradas a los controles. Y sus ojos, esos ojos abiertos, fijos, brillaban con una tenue luz azul que palpitaba con cada segundo, como si respondieran a una presencia invisible. No parpadeaban, no se movían, solo miraban, como si aún fueran conscientes del horror al que estaban sometidos. Eleanor contuvo un grito y retrocedió, con el rostro pálido. Aquello no era muerte clínica, era otra cosa. Jacob avanzó un paso, el rostro tenso, y murmuró algo entre dientes en alemán, con la voz rasgada por recuerdos que no deseaba despertar. Project Eislaw, susurró, como si el simple hecho de pronunciar esas palabras pudiera traer el pasado de vuelta. El silencio se hizo más pesado. El teniente Morell lo miró sin entender. Jacob tragó saliva y explicó, sin quitar los ojos de los pilotos. Era un experimento secreto. Buscaban formas de usar frecuencias extremas para alterar la percepción, fragmentar la conciencia, romper la barrera entre el cuerpo y el alma. Los Borlgor no matan, no como lo entendemos, atrapan, congelan, las almas quedan suspendidas, en tránsito. Las víctimas se convierten en puentes, en canales de comunicación.
La radio del avión, completamente cubierta de escarcha, emitió un nuevo chasquido eléctrico, y de pronto una voz distorsionada brotó desde los labios de uno de los pilotos sin que su cuerpo se moviera. «Auxilio, el frío no nos deja ir, aún estamos aquí». Eleanor temblaba. No era un mensaje grabado, era un ruego, un lamento nacido desde algún rincón oscuro donde el tiempo no transcurre como debería. Jacob cerró los ojos, derrotado por la culpa. Conocía esa voz también. Había estado presente en las primeras fases del experimento antes de desertar. Nunca pensó que vería el resultado final. Y sin embargo, allí estaba, en carne congelada. El segundo piloto giró levemente la cabeza, emitiendo un crujido seco. Sus ojos azules se clavaron en los de Misha, y una sonrisa casi imperceptible se formó en sus labios quebrados. No era humana. Era la sonrisa de algo que observaba desde el otro lado del velo y que ahora se había visto. El crujido seco quebró el aire como un disparo en la oscuridad. Todos giraron al unísono hacia la parte trasera del fuselaje, donde el eco parecía haberse originado. Avanzaron con cautela, sintiendo cómo la temperatura descendía aún más con cada paso, como si el hielo mismo exhalara desde las entrañas del avión. La linterna de Morell titiló brevemente antes de estabilizarse, proyectando su luz sobre una abertura irregular en el suelo de la sección de carga. Era una grieta, pero no una simple fractura causada por el paso del tiempo. Era precisa, demasiado limpia, como si algo hubiera rasgado el suelo con intención. La fisura se extendía hacia abajo como una herida abierta en el hielo, emitiendo un vapor helado que quemaba al respirar. Desde su interior surgía un susurro continuo, un murmullo bajo que parecía articular palabras en idiomas desconocidos, mezclados con fragmentos en latín, alemán, ruso y otras lenguas más antiguas que ninguno de ellos reconocía. Jacob se adelantó y, sin decir nada, encendió una bengala. La sostuvo por un instante sobre la abertura, observando cómo la luz parpadeante temblaba al contacto con el aire que emergía de las profundidades. Luego la soltó. La bengala cayó lentamente, iluminando las paredes de un túnel perfectamente esculpido, con ángulos imposibles y marcas que no correspondían a ningún instrumento humano. El rojo de la luz descendente proyectaba sombras que se curvaban solas, y entonces lo vieron. Runas, trazadas con delicadeza alrededor del borde de la grieta, como un sello ritual. Las mismas runas que habían brillado en el cielo durante la aurora, ahora comenzaban a encenderse lentamente, una a una, al contacto con la bengala. Primero fue un resplandor tenue, luego un fulgor azul espectral que pulsaba con ritmo propio. Eleanor sintió un latido que no venía de su cuerpo, sino del suelo. Misha apuntó su rifle hacia la abertura sin saber por qué, como si su instinto intentara protegerlo de algo que no podía ver. Y entonces, el susurro cesó. Por un segundo, todo quedó en absoluto silencio, hasta que una voz surgió, profunda, resonante, imposible de ubicar en el espacio. No se escuchaba con los oídos, sino dentro de la mente. «No debiste regresar, Jacob». Jacob cayó de rodillas, llevándose las manos a la cabeza, mientras las runas brillaban como fuego líquido. El Borlgor, aquello que habitaba entre frecuencias, estaba despierto. No era una criatura física, era una conciencia atrapada y hambrienta, y ahora el sello estaba roto. Los soldados no eran intrusos, eran una ofrenda. Las linternas parpadearon en un vaivén errático, como si algo invisible jugara con la electricidad. La oscuridad se tragó todo por un instante, y en ese breve silencio, cada uno sintió que el tiempo se detenía. Un
Zumbido sutil, como el de una frecuencia distorsionada, vibraba dentro del cráneo, justo detrás de los ojos. Cuando la luz volvió, ya no estaban en sus lugares. Los cuerpos de los pilotos se habían levantado. Eran los mismos hombres congelados, con la piel grisácea, los labios cuarteados y la escarcha aún pegada al rostro. Pero ahora se mantenían erguidos en medio del pasillo, como marionetas sostenidas por hilos invisibles. No se movían, no hablaban, solo estaban allí, inertes, pero despiertos. Sus ojos brillaban más que nunca, irradiando un azul antinatural que iluminaba débilmente las paredes interiores del fuselaje. Eleanor soltó un grito ahogado, retrocediendo hasta chocar con la pared. Jacob Voss levantó su pistola instintivamente, apuntando al primero de ellos con la mano temblorosa. El cañón del arma titubeaba de un rostro al otro, pero no disparó. ¡No!, gritó el teniente Morell. ¡No dispares! Todavía no sabemos lo que son. No podían permitirse un error. Aquellas figuras podían ser algo más que restos humanos reanimados. Podían ser anclas, conductos, parte de un ritual aún en marcha. Los segundos se alargaron como una soga al cuello. Y entonces, el pasillo pareció encogerse. El aire se volvió espeso. Cada movimiento requería un esfuerzo inhumano, como si una fuerza invisible sujetara sus cuerpos con cadenas. Las luces volvieron a parpadear. El hielo bajo sus pies crujía. La presión subía, golpeando los oídos, el pecho, los pensamientos. Y en medio de esa presión surgió la voz, pero no desde la radio, ni desde los labios congelados. Era interna, íntima. Una voz que se coló dentro de sus cabezas, como una aguja atravesando la conciencia. Una voz cargada de múltiples tonos, como si 1000 lenguas hablaran a la vez. Y sin embargo, cada uno la oyó en su idioma materno. «No es el fin». Misha intentó correr, pero sus piernas no respondían del todo. Jacob jadeaba, sujetando la sien con una mano, mientras la otra apretaba el arma sin fuerza. «Es el principio». Las palabras eran suaves, casi un susurro, pero con un peso insoportable. No se trataba de amenaza, era una afirmación, una sentencia. El grupo logró salir del avión a trompicones, como si atravesaran una membrana viscosa, pero la sensación de opresión no desapareció del todo. Seguía pegada a la piel, a los pensamientos, al alma, y detrás de ellos, en la oscuridad del fuselaje, los pilotos permanecían de pie, inmóviles, observando y sonriendo. Afuera, el viento helado los recibió como un golpe seco, pero ya nada parecía tan frío como lo que habían dejado atrás. Avanzaron tambaleándose por la nieve espesa, jadeando, buscando recuperar el control de sus cuerpos y mentes. Pero algo los detuvo de inmediato. Allí, semienterrado en medio del hielo, como si hubiera sido escupido desde las entrañas de la tierra, había un objeto metálico. Un anillo perfectamente circular, incrustado en el suelo, cubierto por capas de escarcha. Estaba grabado con los mismos símbolos que habían visto antes, aquellos que Jacob había identificado como sellos de contención. Pero ahora, esos grabados palpitaban con una luz intermitente, casi orgánica, como si el objeto respirara. Morell se acercó. Eleanor le gritó que se detuviera, pero sus palabras parecían perder fuerza en el aire. Misha apuntó su linterna, revelando que el anillo no estaba inerte. Giraba muy lentamente, emitiendo una vibración casi imperceptible. Jacob se quedó congelado, paralizado por el terror puro. Sabía lo que era. Aquello no era un objeto, era una cerradura. El teniente extendió la mano como si algo dentro de él, una voluntad ajena, lo empujara a tocarlo, y cuando sus dedos rozaron el borde helado del anillo, el hielo estalló alrededor con un rugido sordo, lanzando una onda expansiva que los arrojó al suelo.
Un campo de energía invisible envolvió todo el lugar. El aire chispeó, la nieve flotó, suspendida como ceniza blanca, y el mundo cambió. Durante un instante eterno, la tundra desapareció. El suelo ya no era nieve ni roca, sino un cristal traslúcido y agrietado que dejaba ver formas atrapadas en su interior. Fragmentos de cuerpos, rostros distorsionados, bocas abiertas en un grito congelado. El cielo ya no era oscuro, era un abismo vertical de símbolos vivos que giraban lentamente como ojos que todo lo veían, y entonces emergió. El Vorlgor no caminó, no apareció, simplemente fue, surgiendo en medio de aquel paisaje imposible. Una figura alta, esquelética, de extremidades desproporcionadas y una silueta sin rostro, como tallada en humo y cristal negro. No tenía ojos, pero miraba. No tenía boca, pero su presencia llenó cada rincón de sus mentes con imágenes que cortaban más que cualquier palabra. Trincheras infinitas llenas de cuerpos sin alma que aún murmuraban, voces que brotaban de gargantas rotas, niños con uniformes raídos llorando sin ojos en medio de un campo de fuego, ciudades enteras atrapadas bajo glaciares donde los edificios seguían susurrando nombres olvidados. El dolor no venía del cuerpo, venía de la memoria, de la conciencia, del lugar donde uno guarda los miedos que no se pueden nombrar. El Vorlgor no hablaba, invadía, no exigía, se insinuaba. Y su mensaje era claro. No era un castigo, no era una aparición, era un retorno. Y los que habían roto el sello ya no podían huir. Todo se desvaneció en un parpadeo. El paisaje imposible, la criatura sin rostro, los gritos sin sonido, se disiparon como humo al viento. Y entonces, silencio. Dragunov despertó tirado en el suelo de concreto helado dentro de la base soviética. Su uniforme estaba empapado, sus labios agrietados, y la cabeza le retumbaba como si un tambor invisible golpeara desde dentro. Al principio creyó haber soñado, pero pronto notó la ausencia. No había rastro de Morel, ni de Eleanor, ni de Jacob, ni de Misha. Ninguna señal del XC-98, ningún anillo, ninguna aurora. Solo él, solo y atrapado. Lo llevaron ante los oficiales del destacamento sin una palabra de consuelo. No lo abrazaron por haber sobrevivido. No preguntaron por los desaparecidos. Solo lo interrogaron con los ojos fríos de hombres que ya sabían demasiado. Las preguntas no eran sobre lo que había visto, sino sobre lo que pensaba decir. Y cuando no respondía de la forma que esperaban, lo encerraron. Dragunov pasó días o semanas en una celda sin ventanas, aislada del resto de la base. Comía poco, dormía menos, pero lo que realmente lo destruía era lo que venía con la noche. Cuando el silencio caía y las luces se apagaban, los susurros regresaban. Primero eran lejanos, casi imperceptibles, como el sonido de una radio mal sintonizada, pero luego se acercaban, lo llamaban por su nombre, le rogaban que volviera. Víctor, aún no ha terminado. Víctor, no estamos solos. Ellos esperan. La voz era la misma. Siempre la misma, como si surgiera desde dentro de su pecho. Los guardias no lo creían. Decían que hablaba dormido, que deliraba, que se golpeaba contra las paredes por voluntad propia. Pero él sabía la verdad, porque una noche vio los rostros. En el hielo que cubría la pequeña ventana de su celda, aparecieron las siluetas de Morel, Eleanor, Misha, incluso la figura alta y sin facciones del Vorlgor. Observándolo, siempre observándolo. A veces despertaba con símbolos marcados en la piel, grabados con precisión en su antebrazo, en el pecho, en la nuca, símbolos que reconocía, aunque jamás los había estudiado. Sellos, rutas, llamados. Había sido marcado. No aún como castigo,
no como advertencia, sino como puente, porque el Volgor no termina con sus presas. Las convierte en faros, y Dragunov ya no le pertenecía ni a este mundo ni al otro. Una noche escapó, nadie supo cómo, nadie lo vigilaba de cerca. Quizás en el fondo los altos mandos sabían que no podían detener lo que ya había comenzado. Dragunov cruzó los pasillos desiertos de la base, con los ojos vacíos y el cuerpo arrastrado por algo que no era suyo. Caminó durante horas bajo una tormenta blanca que parecía abrirse ante él, como si el hielo mismo lo guiara, y cuando llegó al sitio del accidente, la grieta ya no era una simple herida en el suelo, era una entrada abierta, un umbral. Allí lo esperaban. Morel, Jacob y Misha seguían de pie, justo donde habían desaparecido. Sus rostros eran los mismos, pero ya no mostraban miedo ni confusión. Sus ojos brillaban con la misma intensidad azul que el Volgor. Y aunque sus bocas no se movían, sus voces se escuchaban, claras, en el aire helado. «Es hora de despertar al resto», dijeron al unísono. La grieta latía como un corazón. Ahora era una caverna profunda, de donde brotaba una luz imposible, viva, como un océano de símbolos flotantes. Y Dragunov no fue empujado, no fue obligado. Dio el primer paso por voluntad propia, guiado por una certeza que superaba el miedo. Una voz lo llamaba desde dentro, una voz que conocía, una voz que ya no podía ignorar, y desapareció. Nadie volvió a verlo, ningún informe oficial fue redactado, ninguna búsqueda fue organizada. Solo el silencio, un silencio sospechosamente cómodo para quienes sabían demasiado. Pero desde entonces, algo cambió en el Ártico soviético. Las transmisiones de socorro comenzaron a reaparecer, siempre iguales, siempre con la misma frecuencia perdida. Aquí vuelo XC-98, solicitamos ayuda inmediata. A veces, operadores aislados las interceptaban durante la noche, creyendo que era una señal antigua repitiéndose. Pero aquellos que intentaron rastrear el origen, no, regresaron, o regresaron cambiados, con la mirada extraviada, con cicatrices que no sabían explicar y con símbolos marcados bajo la piel que ningún médico pudo identificar. Hoy, esos archivos permanecen cerrados, clasificados, archivados en habitaciones sin nombre, detrás de puertas que nadie quiere abrir. Pero aún hay quienes aseguran que, en ciertas noches frías del norte, las voces vuelven, voces que no deberían estar ahí, voces que vienen desde abajo o desde un lugar donde la guerra nunca terminó del todo. Y uno no puede evitar preguntarse, ¿dónde termina lo humano y dónde comienza lo otro? ¿Fueron realmente rescatados o absorbidos? ¿Conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí? ¿Qué otras verdades olvidadas de la guerra esperan ser contadas? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el olvido. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para descubrir más secretos enterrados por la guerra. Gracias por quedarte hasta el final. Pero recuerda, hay cosas que es mejor no buscar. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.